Gracias por la invitación a esta reunión. ¿Puede confirmar alguien que se escucha bien? Soy Álvaro Flores, voy a comentar las imágenes que se hizo este paciente, tanto la resonancia magnética fetal que se hizo obviamente antes de que naciera, como una serie de radiografías y angioTAC que se hizo después de nacer. Esta es la primera imagen que tenemos, es una resonancia fetal, esta es una secuencia single shot turbo-spin echo, en la que se logra identificar una lesión quística que es hiperintensa en esta secuencia, que pareciera tener un solo lóculo y, y que no produce un efecto de masa sobre el mediastino. Esta es la imagen en coronal a las 32 semanas, y en ese momento, por lo simple de la lesión, como bien unilocular, se planteó que pudiese ser un quiste broncogénico o menos probable una malformación congénita de la vía aérea. Eso fue lo que se planteó en ese momento. Ahora, a las 37 semanas, 5 semanas después de estas dos imágenes, se tomó esta nueva resonancia magnética, en la que se puede observar que esta lesión quística en el hemitórax izquierdo aumentó significativamente de tamaño, empezó a producir efecto de masa sobre el mediastino con desviación del corazón hacia contralateral, y ya se puede empezar a ver con mayor facilidad unos septos dentro de ella, como una masa quística compleja, con septos en su interior, y que creció significativamente en el tercer trimestre. Uno espera que normalmente un quiste broncogénico no crezca, una malformación congénita de la vía aérea también uno esperaría que vaya manteniendo el tamaño o disminuyendo el tamaño hacia el final del embarazo. Así que con esta resonancia, y el coronal, con esta se planteó que lo más probable es que fuera una malformación congénita de la vía aérea, pero por el grado de crecimiento que había tenido durante el tercer trimestre, había que considerar un blastoma pleuropulmonar, pero muy bajo en el diferencial. Ese es el diagnóstico diferencial de las imágenes. Al nacer este paciente nació de 38 semanas, 4 kilos por parto vaginal en buenas condiciones inicialmente, pero presentaba desaturaciones frecuentes y aumento del trabajo ventilatorio entre los primeros 1 o 2 días, lo cual se observó inicialmente, pero ya al 5.º día esto fue francamente progresivo. Como vemos también, la imagen de la izquierda de la pantalla es del primer día del nacimiento, y la imagen de la derecha de la pantalla es previo a ser intubado. Vemos claramente que hay expansión de las lesiones quísticas, mayor desviación del mediastino, cosa que también el doctor Flores nos va a comentar. Al momento de ser intubado y planificando una resección quirúrgica, le tomamos un angioTAC, y aquí simplemente en una imagen se pueden ver las grandes lesiones quísticas que ocupan casi todo el hemitórax izquierdo y la desviación del mediastino. Aquí tenemos entonces el doctor Flores explicando esto allá. Entonces, cuando nació, se hizo esta radiografía en que se puede ver esta masa quística en el hemitórax izquierdo, que está parcialmente ventilada, ¿cierto? Que ya podemos ver aire, áreas de atelectasia alrededor, y cierto efecto de masa sobre el corazón, sobre el mediastino. Y luego podemos ver 5 días después de nacido, que como ocurre frecuentemente con estas lesiones quísticas, empieza a airearse, empieza a aumentar de tamaño y aumentar el efecto de masa sobre el mediastino. Entonces, luego esta imagen que le voy a mostrar ahora corresponde al angioTAC, que se hizo 6 días después de nacido, en la que se confirma la presencia de esta lesión hidroaérea muy grande en el hemitórax izquierdo, que lo ocupa casi completamente. Tenemos solo acá un poco de lóbulo superior izquierdo ventilado. ¿Cómo se llama? La língula está con atelectasia, que es esto de acá, y el lóbulo inferior izquierdo, al menos segmentos basales, están también atelectasiados. Y es evidente el efecto de masa sobre el mediastino.
en ventana pulmonar se ven nuevamente los septos, que son bastante finos, y quizás por eso en la primera resonancia magnética, las 32 semanas, no se lograba discriminar con total seguridad. Y la imagen coronal de esta angiotrac, que fue en el fondo la última imagen de mayor complejidad prequirúrgica, se ve que es bastante extensa. Entonces, cuando nació, se hizo esta radiografía en que se puede ver esta... Entonces, con los hallazgos que tenemos hasta el momento, les queremos hacer una primera pregunta. ¿Sí? Dime. ¿No? José Campo. ¿Sí? La doctora Aldunate preguntaba por qué habían repetido la resonancia. Eso fue, la verdad es que no tuvimos mucho control sobre esa decisión. Fueron los obstetras. Yo también pienso que estaba sobreindicada esa segunda resonancia. Vieron en la ecografía que los quistes crecían, y yo pienso que en algún momento se plantearon erróneamente hacer alguna intervención prenatal, pensando que esto estaba creciendo mucho. Si bien pensando en una lesión pulmonar, el CBR se había mantenido bajo, no había hidrops ni otros motivos que quisieran pensar una intervención prenatal. Por lo demás, la segunda resonancia creo que fue cerca de las 36, 38 semanas. Así que no sé, pienso que no había pienso que ese raciocinio tampoco aplicaba a una gestación tan tardía. Así que una excelente pregunta, pero no tengo una respuesta muy coherente. Y la otra pregunta, antes de que nos muestres el poll para responder, a los radiólogos que nos están acompañando, si es frecuente ver un blastoma pleuropulmonar congénito y si existen imágenes que sean más sugerentes de eso o de malformación de la vía aérea. ¿Hay alguno que nos pueda...? Déjame ver Eso está... Yo claramente no soy radiólogo, pero está parcialmente en la parte de la revisión, también incluí un poco de eso, pero estoy tratando de ver a través de los nombres si es que había alguien más conectado del hospital, pero no veo ninguno. Así que no sé si algún radiólogo quiere voluntariarse, o si no seguimos. Tú me dices nomás. La doctora Aldunate había levantado su mano, pero la Coca es la única que la puede ¿Bajar? Yo. desilenciar. Ah. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí sí. Sí, se escucha. Perdón Perfecto. que no estoy muy presentable. Oye, bueno, las imágenes de los blastomas pleuropulmonares, una de las cosas que tú mostraste ahí, la resonancia que mostró el radiólogo, son los tabiques. Esos tabiques son como las imágenes características de lo que yo recuerdo haber estudiado. La verdad es que yo no he tenido casos, pero sí es lo que se describe. Los tabiques es como lo patognomónico. Yo encuentro una suerte que se haya hecho la segunda resonancia, porque eso, como bien dijo también el radiólogo, las MAC se achican, no crecen. Entonces eso ya da una pista previa. Pero igual me llamó la atención que se haya hecho. No sé si con eso ayudé un poquito, Nano, con el comentario. Mucho, siempre, muy buen comentario. Ahí está la doctora Fuentealba también. Eso, la Coca quería que la desbloqueáramos para que pudiese hablar. Fuentealba. Sí. Isabel Fuentealba ya puede desactivar su micrófono si es que necesita. Listo. Ahí sí. Hola, buenas noches. Otra cosa que nos ayuda a veces que es un blastoma pleuropulmonar cuando hay imágenes quísticas bilaterales en el pulmón. En un solo pulmón va dentro del diagnóstico diferencial de todas las lesiones quísticas que podemos ver, pero cuando vemos quistes bilaterales va dentro del diagnóstico diferencial el blastoma pleuropulmonar. Son poco frecuentes también cuando vemos quistes en otras partes, cuando se asocia en el fondo a un síndrome de Visser, por ejemplo, cuando vemos más quistes en los riñones o quistes en otras partes, también es una forma de orientarse, pero por sí misma, la imagen por sí sola va dentro del diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas pulmonares.
Eso, ojalá que les haya podido ayudar lo que les comento. Héctor también quería decir algo y después la Coca y ahí vamos a seguir con los Sí, yo quería mencionar lo siguiente. No he tenido muchos pacientes, 5 o 6 pacientes con blastoma pulmonar, y alguna vez he ayudado a algún otro colega, pero 2 pacientes recuerdo bien que se presentaron como una imagen quística única. Una nos vino del interior ya con un drenaje puesto porque pensaron que era una boya o algo así. Y el otro paciente era una imagen también que le daba cierta insuficiencia respiratoria, pero una imagen sola. Cuando nosotros vemos una imagen en un recién nacido o en un niño un lactante, con una imagen quística sola, grande, yo creo que hay que pensar es una de las formas de presentación del blastoma pulmonar. Ya, pero el título de la presentación es tumor pulmonar. Todavía no sabemos si es un blastoma. ¿Por qué todo el mundo está aquí hablando de blastoma? Si me están arruinando la sorpresa. Es broma. ¿Le damos a la votación, Bernie? Sí, dale, parece que Ya. Coca no quiere decir nada. Ya. Entonces, la primera pregunta, ojalá que la puedan ver con sus pantallas, es con estos hallazgos que haría. Las alternativas son lobectomía toracoscópica, lobectomía abierta, resección no anatómica laparoscópica, resección no anatómica abierta o quimioterapia adyuvante. No sé si les aparece la votación porque no ha votado nadie en este momento. Sí, están votando ahora. Ah, están votando ahora. Sí. José, ¿puedes hacer coanfitrión a la Coca también? Que nos quería decir algo, pero no puede hablar, por fin. ¿Sí? Siguen votando, así que voy a dar un tiempo más. ¿Se pueden ver los resultados o no? A mí no me aparecen. No sé si Sí, poner se puede. finalice. ¿Sí? Se ve. Ya. Perfecto. Sí. ¿Y me Si puede no decir lo qué puedo ver dicen? ahorita, es 50% a lobectomía abierta, 33% lobectomía toracoscópica, 8% resección no anatómica abierta, 6% resección no anatómica laparoscópica y 3% quimioterapia. Perfecto. Entonces nosotros con esta... nosotros decidimos hacer una lobectomía superior izquierda abierta. Esa es una foto de la cirugía. La lesión nos salió a saludarnos de la toracotomía. Decidimos hacerla porque era un paciente neonatal con deterioro ventilatorio, que ya estaba intubado y como vimos en el escáner las lesiones pulmonares eran gigantescas. Entonces, por eso fue que nos decidimos hacer una lobectomía superior izquierda formal. Aquí hay un pequeño video de la cirugía. Ahí. Ya. Entonces esta es la malformación, que la vaciamos para tener más espacio. Esta es la língula, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces el hilio del... Vena pulmonar superior. ¿Ves? Diga usted, doctor Achino. Vena pulmonar superior. Y la rama de la arteria pulmonar. Rama arteria pulmonar. Y por el otro lado... Por el otro lado... Una pinza, por favor. Ah, ahí tiene usted pinza. Entonces, aquí de la arteria nace la rama está preservada la rama que va al segmento apical inferior. Ahí. Segmento superior debería haber dicho, no segmento apical. Nano, Ahí. Ya. Entonces, Nano, esta es la ¿puedo malformación. hacer un comentario? Hola, sí. Hola, es que no había podido levantar la mano, parece. Oye, con respecto a las preguntas anteriores, los comentarios de los quistes, se dice que las malformaciones hay que extirparlas porque se pueden malignizar.
Yo creo que... Vera, ahí- Perdón, dale. ¿Se escucha? Sí, se escucha, perdón. Yo creo que las que se malignizan fueron siempre blastomas malignos, o sea, blastomas pleuropulmonares, que tiene varias fases, quística, sólida y maligna. Y se confunden en un comienzo con malformaciones pulmonares. Nosotros hemos operado en el hospital en malformaciones bilaterales que en un comienzo fueron mal interpretadas, incluso histopatológicamente. Hace mucho tiempo no se conocía el blastoma pleuropulmonar, que eran como mesoteliomas, como tumores, primero malformación pulmonar, después mesotelioma, y finalmente el niño con algunos quistes que quedaron, porque eran muchos bilaterales, algunos se malignizaron y tuvo una explosión tumoral y fue un Dicer-1, en fin, una historia muy larga. Esa es la experiencia con un caso y otros también que hemos visto que siempre se ha pensado en quistes. Uno que tenía grandes racimos de quistes de varios tamaños, incluso se pensó en sarcoma botrioide, pero costó hacer el diagnóstico de blastoma pleuropulmonar. Ese niño había sido visto en otra institución fuera de Santiago como malformación pulmonar quística también, con drenaje y extirpación parcial. Eso quería comentar, que el tumor ha estado siempre. El diagnóstico diferencial es así, eso creo yo. Sí, yo comparto ese comentario y eso, y la histología es tremendamente difícil, eso lo vamos a hablar un poco más al final. Esta es la segunda parte del video que tiene quizás un poco más interés para la resolución más avanzada del caso, pero guárdenlo en su memoria. Ahí entonces tenemos el bronquio y ahí la anestesista está inflando y se ve que el lóbulo inferior se infla perfectamente. Listo. Uy, perdón. Ya. Entonces, eso nos lleva a la pregunta 2. La pregunta 2 es, ¿cuál cree usted que es la histología de la lesión? La alternativa número 1, quiste broncogénico. La alternativa número 2, perdón, eso está en inglés, malformación quística de la vía aérea, específicamente tipo 4, que tiene mucho que ver con el comentario del doctor Blanco. Rhabdomiosarcoma pulmonar quístico, blastoma pulmonar tipo 1, blastoma pleuropulmonar tipo 2. Bernie, yo no puedo ver los resultados, así que... Te aviso. Tú nos decís. Sí, voy a esperar un ratito para después cortarlo. ¿Te parece, Bernie? Un minuto. Sí. ¿Y qué dicen los resultados? Ahí está, los comparto. ¿Los pueden ver o no? No, yo sí, Nano parece que no. No, yo no sé, algo pasa, pero si me los puedes contar, ¿cuál fue el más votado? El 62% el blastoma pleuropulmonar tipo 1, después la CPAM tipo 4, 18%, el blastoma pleuropulmonar tipo 2 o 3, 9%, igual que el rhabdomiosarcoma pulmonar quístico, y solo un 3% el quiste broncogénico. Ya. Entonces, esta es la histología de esta lesión. Se observa una lesión periférica bien diferenciada del parénquima pulmonar, multiquística, sin áreas sólidas, con tabiques revestidos por células cuboidales bajas y aplanadas, estroma con arteriolas y células mesenquimáticas inmaduras. Los hallazgos son compatibles con blastoma pleuropulmonar de tipo 1, en un tamaño de 5 centímetros, y el borde quirúrgico fue negativo, el margen mayor de 1 centímetro en todas las direcciones. Entonces, por sugerencia del patólogo y por lo que estaban adelantando algunos, a este paciente y a esta familia le testeamos para la mutación en el gen Dicer1
Ahí están todos los detalles de la mutación que tiene este paciente, que a mí personalmente no me dicen mucho, pero esta fue catalogada como una variante que era conocida anteriormente en el Registro Internacional de Blastoma Pleuropulmonar y que era patogénica, es decir, este paciente tiene un síndrome DICER1. Tengo una pregunta, Diga. Nano. Diga. Cuando ustedes entraron a operarlo, ¿estaban pensando ya en un blastoma pleuropulmonar porque, por lo que les había dicho las imágenes? Porque en realidad, por frecuencia, esto es una MAC, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros... MAC como el concepto antiguo, por cierto. Sí. Lo que pasa es que nosotros, para ser súper honesto, nosotros entramos como una malformación pulmonar quística. Ese informe es un poquito post-hoc, ese informe de decir que era blastoma pleuropulmonar. Yo cuando lo conversé me habría encantado que Álvaro Flores estuviera acá para defenderse, pero cuando lo conversé yo le dije, Álvaro, ¿tú ves algo en este paciente que tenga blastoma pulmonar o es algo que tú pones en tu informe habitualmente como para complementar el diagnóstico? Me dijo, no, es algo que yo pongo habitualmente como para que lo consideren el diagnóstico diferencial. Pero en ese momento, prospectivamente, no se vieron imágenes sospechosas de blastoma pulmonar, y nosotros no lo consideramos como un diagnóstico, ni siquiera cuando vimos cuando entramos nosotros estábamos bastante convencidos. Además que, habiendo estudiado el tema por otros motivos, en el fondo nosotros sabíamos, y esto lo voy a mostrar en la pequeña revisión que voy a hacer al final, que uno de los predictores por lejos más fuertes para decir que esto no es un blastoma pleuropulmonar es que sea diagnóstico prenatal. Creo que este sería como el tercer caso en el mundo, si es que lo reportamos, de diagnóstico prenatal. Y bueno lo que dice la doctora Aldunate porque está bastante bien documentado el caso. Y tuvimos la oportunidad de hablar con, me estoy adelantando un poco, pero tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora Schultz, que es la que lleva el Registro Internacional del Blastoma Pleuropulmonar, y también nos confirmó esto, que esto era muy, muy exótico, muy, muy raro. Sí, por eso te preguntaba, porque en realidad nosotros, o sea, todos los que hemos tenido experiencia, podríamos pedir levantar la mano o que alguien cuente en la audiencia quienes han visto efectivamente un blastoma pleuropulmonar congénito. O sea, aparte de el antecedente de que la mamá tenía un cáncer tiroideo y eso tiene que hacernos pensar en un DICER1 como concepto, digamos, pero mirado para atrás, porque el cáncer de tiroides en mujeres es tan frecuente que en realidad... Claro, si le hiciéramos DICER1 a todos los pacientes con cáncer de tiroides. Exactamente, claro. Yo creo que eso es una mirada hacia atrás y no pensando en que ya tengo la mamá con cáncer tiroideo y un quiste en el pulmón, pienso en blastoma. Por supuesto, después tiene todo el sentido. Sí, pero creo que todos nosotros hubiésemos ido a operar una malformación congénita pulmonar y por suerte ustedes lo hicieron súper anatómico. Digo por suerte porque a veces hacemos algunas segmentectomías simplemente. Correcto. Creo que el doctor Pacheco quiere decir algo. Sí, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, pero en mi experiencia, yo he operado recién nacidos que no teníamos la evidencia prenatal del tumor, pero cuando apareció el quiste lo operamos y resultó ser patología maligna. O sea, yo los casos que he visto hace poco vi una MAC que se comportó así, con crecimiento, así fue creciendo y creciendo y creciendo, con diagnóstico prenatal, pero los que yo tuve oportunidad de ver en los recién nacidos y lactantes siempre fueron, o sea, o me tocaron, da la casualidad que me tocaron blastoma, por eso yo siempre pienso en el blastoma pulmonar cuando veo un caso como este. Pero claro, lo más frecuente es la malformación adenomatoide quística, sin duda. Ahora bien, yo tengo la experiencia de haber operado 2 imágenes quísticas únicas, una era aceptada y la otra era simple, que una resultó ser un infangioma y el otro resultó ser un rabdomiosarcoma. En el privado, que no lo publiqué, pero digo, resultó ser un rabdomiosarcoma. Ojo, porque las imágenes quísticas que algunos dicen de dejarlas y ver qué pasa y todo eso, yo no soy de esa opinión, ¿no? Con respeto a los que no siguen esa conducta, ¿no?
Ya, sigamos entonces. La evolución postoperatoria fue favorable. Este paciente se fue de alta a los 21 días. La verdad es que no estaba sin ninguna dificultad. Y una radiografía postoperatoria a las 6 semanas, estando el paciente completamente asintomático, mostró esta lesión, de nuevo, esta lesión quística, que si bien nos dimos cuenta tarde de que esto era un blastoma y que no era una MAC, de nuevo, aquí pienso que nos dimos cuenta tarde de que pensamos mucho tiempo que esto eran simplemente cambios postquirúrgicos. Lo seguimos con radiografía bastante de cerca y esta es la radiografía a las 10 semanas. Aquí el paciente ya tenía síntomas leves, sobre todo nocturnos, y en el fondo vemos que esas lesiones o se han multiplicado o han crecido o se han aireado. Y en el fondo ahí decidimos de nuevo hacer un angiotac. Y le doy la palabra de nuevo, la palabra al menos virtual, al doctor Flores para que nos comente ese angiotac. Ya, acá tenemos la primera radiografía del postquirúrgico inmediato, en la que podemos observar los cambios postquirúrgicos con un tubo de drenaje pleural, el tubo endotraqueal y el catéter de inserción periférico. Y se ve un neumotórax residual, que es lo habitual de ver en este tipo de cirugía. Aquí atelectasia del lóbulo superior derecho. A los 7 días, el mediastino ya ha recuperado su posición habitual. Se ve con más claridad la atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Aquí una imagen radiolúcida que perfectamente podría haber correspondido a una colección postquirúrgica. A las 5 semanas se observa distinto, porque esta imagen radiolúcida pareciera tener unas paredes bien definidas. Uno podría creer que es más bien gruesa que en su porción más caudal. Y a las 10 semanas esta lesión ha crecido significativamente, ya hay algo de efecto de masa sobre el mediastino, y en este contexto, una semana después, se hizo una radiografía un TAC de tórax que les quiero mostrar, que es este de acá, en la que se observa esta lesión, esta masa quística multiseptada, conceptos que son como de 1 milímetro, y acá están las paredes que se veían anteriormente, que son más bien gruesas, alrededor de 5 o 6 milímetros. Muy sugerente o compatible en realidad con recidiva de blastoma pleuropulmonar, y esta es la imagen coronal, y acá está esta imagen que veíamos en un principio, correspondiente a su pared más caudal. Es el comentario de las imágenes. José, una pregunta. Dime. ¿La biopsia, la inicial, fue reportada de entrada así? Sí, sí, fue una sorpresa para nosotros. ¿No fue que fueran a revisar las imágenes después de haber tenido la recidiva a la...? La fuimos a revisar porque era blastoma pleuropulmonar y todavía no lo creíamos, y decíamos, no, esto es prenatal. Nosotros, insisto, somos un hospital mixto, este patólogo era generalmente de adultos, sin necesariamente demasiada experiencia en patología torácica, entonces nosotros teníamos muchas dudas, pero efectivamente le dio en el clavo, lo apuntó a la primera, y de hecho las muestras, lo voy a repetir después, pero las muestras están siendo enviadas a revisión central a Minneapolis por los patólogos del Registro Internacional de Blastoma Pleuropulmonar, pero creo que por la evolución ya se ha confirmado todo lo que creíamos. Hay una pregunta en el chat de Margarita que se equivocó, me la pasó a mí, pero dice, sí, me acordé que en blastoma pleuropulmonar se describe una imagen radiológica que se llama media luna y es bien periférica. Tal vez los radiólogos nos puedan contar un poco más. Isabel, ¿podrías comentar de esto? Hola, no estaba preparada para esto, así que ahora ya me puedo mostrar. Sí, mira, yo refiere un poco a lo que nos contaba el doctor
el doctor Blanco en un inicio, que por lo menos a lo que yo revisé, no he revisado ahora en el último tiempo, pero no sé si se escucha bien, ¿sí? Existen blastomas pleuropulmonares desde el punto de vista de las imágenes que son completamente químicos, completamente sólidos. El que es sólido quístico puede a veces tener esta fase más sólida en la periferia. Si me logran escuchar. Entrecortado, ¿Se escucha? pero sí. No. Sí, se escucha. Me estoy cambiando de ahí. ¿Mejoró? Mejoró. ¿Aló? Sí, ahí se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí. ¡Oh! ¿Ahora sí? Sí, ahora mejoriza, parece. ¿Ahora sí mejoró? Ya. Sí. Perdón, entonces vuelvo a contestar. Hace tiempo que no reviso esto, pero esa imagen se refiere a los distintos tipos de etapas del blastoma pleuropulmonar que se pueden ver en las imágenes y que ustedes también pueden encontrar, que puede ser totalmente quístico, sólido quístico o totalmente sólido, que son las distintas fases en las que se está, ¿cómo se llama? Se clasifican. En el sólido quístico puede haber esta imagen que la parte sólida es solamente una parte periférica. Yo supongo que a eso se refiere, no lo conozco con ese nombre, pero yo creo que a eso se refiere la pregunta de la doctora. Muchas gracias. Y Vilani Kramer estaba pidiendo la palabra, no sé si puedes reactivar tu teléfono, o sea, tu micrófono, Vilani, o Nano. Voy. Ahora la doctora Kremer se puede activar su micrófono. Hola Gloria, no quiero hablar de fuera una mistake. Hacer Okay. la mano. No problem. ¿Seguimos con la votación? Sí, pero Bernardita está escribiendo algunos chats. Sí, iba a decir eso, que Pilar Ovalle aclara que en la reunión de oncología y anatomía patológica del Sotero, antes de la recidiva, habían revisado el caso y para los patólogos no había ni una duda de que fuese ese el diagnóstico. Y Nano, la doctora Aldunate tiene otra pregunta para ti, si había cisuras completas en la primera cirugía. Sí. Y Bruno pregunta, o sea, dice, el margen bronquial se describió negativo. ¿Desde qué tejido se cree que recidivó? Eso lo vamos a dejar en suspenso, esa respuesta. Pero yo tenía la misma pregunta, Bruno. La pregunta era si esto era una recurrencia tumoral o si esto era un nuevo tumor. Creo que esa era la pregunta que más no urgía a nosotros. Pero viene Bruno, ya bien. Y hay un comentario del doctor Blanco también que pregunta, o se pregunta si el abdomen no tiene algún quiste por las imágenes en la radiografía. ¿El abdomen? No, el abdomen se hizo, o sea, como este paciente tiene un síndrome de ICER1, se empezó a hacer screening para nefroma quístico, que aparecen un poco más tardío en la edad, pero como para tener imágenes basales y no tenía ninguna lesión quística en el abdomen y particularmente en el riñón. Y estoy viendo el chat ahí que el doctor Llévenes dice también que hay que revisar con lupa el lado contralateral del escáner, y también se hizo, y sobre todo en el fondo, no solo el contralateral, sino que el ipsilateral. Cuando tuvimos estas nuevas lesiones, fuimos principalmente a buscar el escáner. Había una lesión quística que no vimos, que no estaba en el segmento superior, etcétera. Y la respuesta es no, pero también hay que comenzar que ese escáner tenía el pulmón, perdón, el lóbulo inferior izquierdo completamente colapsado y había bastante desviación de mediastino, así que la posibilidad de evaluar ese parénquima pulmonar para lesiones quísticas pequeñas, la verdad es que podríamos haber tenido fácilmente un falso negativo. Así que sí se revisó con lupa todas esas imágenes, pero no es un examen técnicamente adecuado necesariamente. Espera un poquitito, hermano, el doctor Blanco quería decirnos algo. Un comentario a lo que tú dijiste de si es una recidiva
o es una recaída, o de dónde nacen estos quistes. Yo creo que nacen del resto del pulmón. Es un pulmón enfermo, es una enfermedad evolutiva, no es ni recidiva ni recaída, es la misma enfermedad que va evolucionando y va apareciendo más adelante, por la rapidez con que apareció. Es asombroso. Nosotros hemos visto cosas parecidas de nuestro niño lactante que comenté antes, que fue reapareciendo quistes. Uno de ellos se dejó evolucionar porque el niño vivía fuera de Santiago, no fue controlado por nosotros, y llegó en un estado de estadio grado 3, o sea, con una explosión tumoral. Pero después otros quistes fueron apareciendo en el resto del pulmón. Incluso el niño ahora tiene 18 años, lo vi hace muy poco, y tiene a lo menos 4 o 5 quistes bilaterales pequeños, como de milimétricos, pero yo ya lo he operado varias veces, a lo menos 2 o 3 veces de cada tórax. Por lo tanto, creo que esto es una enfermedad evolutiva en el caso de este niño. Ese es el comentario. ¿Votación? Vamos entonces con la pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué conducta tomaría ahora con esta recidiva o recurrencia? La alternativa 1 es biopsia de la lesión, quimio y o radioterapia neoadyuvante, cualquiera de las dos o combinadas. Hacer una segmentectomía, hacer una lobectomía inferior, es decir, completar la neumonectomía, o simplemente hacer una tumorectomía, resección no anatómica del tumor. Ya votó casi el 50%, así que la vamos a parar el pool. ¿Qué dice la respuesta? Que yo no las puedo ver. La lobectomía inferior, o sea, completar la neumonectomía, 49%. Una segmentectomía, 26%. La resección anatómica del tumor, 11%. Quimio o radioterapia, 9%. Y la biopsia de la lesión, 6%. Bueno, es interesante, nosotros no hicimos lo que votó la mayoría. La verdad, nosotros, el comentario del doctor Blanco es muy bueno porque si uno piensa que esto es blastoma pleuropulmonar y que todo su pulmón está enfermo, la verdad es que teniendo 5 lóbulos nos da 5 opciones de resección. En cambio, que lo que hicimos nosotros fue una toracotomía con la resección tumoral más una segmentectomía superior, y aprovecho de responderle al Bruno, y por esto en el fondo había mostrado esa segunda parte del video en que traté de mostrar que el segmento superior del lóbulo inferior estaba completamente libre de enfermedad. El tumor en este caso se originaba del segmento superior del lóbulo inferior. Entonces hicimos una segmentectomía reglada con toda la resección del tumor. Y aquí creo que hay un video, este video no es tan bueno como el anterior. A ver, el bronquio Es esto. es... Este video intenta mostrar que al clampar el la arteria bronquio principal, el inferior, está tomada ahí en un elástico segmentario para el... que es para la apical, que es la que está tomando la Este es el segmento superior del lóbulo inferior. Ya. Y el segmento superior no se ventila. Mostremos eso que no se ventila. Entonces, este cambio es bastante sutil, la verdad es que el video no creo que sea tan bueno. En cambio que eso. También que esa parte de abajo sí se ventila. Entonces ahí vamos a tirar el stap. A ver, el bronquio es... La histología de esta segunda resección muestra 2 fragmentos laminares de tejido pulmonar, uno de 5,5 centímetros, que incluye sutura metálica, al corte sin lesiones aparentes, el otro de 5 por 5, que al corte presenta una estructura quística multiloculada sin contenido.
De nuevo, blastoma pleuropulmonar tipo 1, lo que nos alegró en parte al ver que no había componente sólido, y la lesión se encuentra a menos de 0,1 centímetros del borde con artefacto electrotérmico en el fragmento de sutura metálica. En el fragmento con sutura metálica se observa un pequeño foco de blastoma pulmonar a 0,5 centímetros del borde. Y eso nos lleva a la última pregunta. No sé si la podemos hacer al tiro, Bernie, o... ¿Sí? Ya. Perdón. La última pregunta es, ¿cómo seguiría usted a este paciente? Y la alternativa 1 en el fondo es con escáner, la alternativa 2 es con radiografía, la alternativa 3 es radiografía y escáner según los hallazgos, con resonancia o con PET scan. Creo que acaba de reingresar la doctora Flores. Vamos a esperar hasta un minuto. Todavía sigue votando la gente. Ya. Entonces, la mayoría, que es un 48%, haría radiografía y un escáner según los hallazgos. Después, resonancia magnética, un 33%. Escáner, 13%. PET-CT, un 5%. Y la radiografía, solamente un 3%. Excelente. Yo tengo una revisión del tema, la verdad, muy breve. Yo encuentro que la discusión está bastante interesante, así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, ¿ya? Lo primero es que hay un registro internacional de blastoma pleuropulmonar. Lo digo esto porque cuando uno está estudiando tumores raros, muchas veces uno piensa, bueno, o no hay nada de literatura, o toda la literatura va a ser discordante, y justamente para suerte mía y suerte de nosotros y de este paciente, hay un registro internacional súper bien estructurado, son tremendamente amables. En el momento en que le escribimos a las 2 horas, teníamos a la presidenta, la doctora Schultz, escribiéndonos de vuelta, se reunió con el equipo clínico con nosotros, así que la verdad es que es un lujo este grupo y un ejemplo a seguir. Y también lo menciono porque ellos aquí en esta página tienen esto que se llama publicaciones del registro, ahí está el link, porque la verdad es que la revisión de este caso también, de este tema, la hicieron tremendamente fácil para mí, y la verdad es que hay muy buena o suficiente evidencia publicada al respecto. El blastoma pulmonar muy general es la neoplasia primaria pulmonar más frecuente de la infancia, es una neoplasia embrionaria, es decir, el equivalente al VIMS pero del pulmón, que es típicamente en menores de 5 años, y en su historia en el fondo se le ha llamado de distintas maneras. Primero se pensaba, como decía el doctor Blanco antes, que era una malignización de las malformaciones pulmonares quísticas, luego se le llamó rhabdomiosarcoma quístico porque histológicamente se parece bastante al rhabdomiosarcoma, y actualmente desde los años 80 se reconoce como blastoma pleuropulmonar, que es una entidad completamente aparte. Existen tres tipos, el primero es quístico, el segundo es mixto, el tercero es sólido. Y esto se correlaciona con la edad de presentación y con la sobrevida. Por ejemplo, los quísticos se presentan típicamente en una mediana de 10 meses, en cambio que los otros los 34 y 44 meses. El tipo 1 quístico tiene una sobrevida global de 95%, en cambio que la sobrevida global de los tipos 2 y 3 bordea el 40%. Y aquí está la probabilidad de recurrencia, graficado en esta imagen a la derecha, y vemos que en el fondo los que están en rojo, que son los tipo 1, tienen muy poca recurrencia, los 2 en azul un poco más, y en negro los 2 mezclados con los 3, una posibilidad de recurrencia que a los 4 o 5 años de diagnóstico llega al 60%. O sea, bastante severo. DICER1 es un gen que queda en el cromosoma 14, ahí en el Q32.13, por si a alguien le interesa. Codifica una endorribonucleasa, es decir, tiene un rol en el control translacional de la célula. Se hereda de manera autosómica dominante, pero tiene una penetrancia variable. Y la mutación produce una pérdida de función de línea germinal, pero eso existe en todas las células del paciente, pero en cada tumor existe una segunda mutación que está presente solamente en el tumor. Es decir,
podemos tener una segunda mutación, un segundo hit, como la teoría del retinoblastoma. Este segundo hit puede ser distinto en el tumor renal que en el tumor pulmonar. La mayoría son heredadas, pero 10 a un 20% de los pacientes con DICER1 son mutaciones de novo, y la relación entre blastoma pleuropulmonar y DICER1 es que 2/3 de los blastomas pleuropulmonares son DICER1 positivos. Y esto es muy interesante porque es independiente del tipo, no por ser más maligno como tipo 2 o 3, aumenta la frecuencia relativa de DICER1. DICER1 es un síndrome, aquí en el fondo una lista larga de cuáles son los tumores más frecuentes que afectan a lo largo de toda la vida a estos pacientes. El pulmón ya lo discutimos, el riñón lo más típico es nefroma quístico, aunque también vemos sarcoma anaplásico o BIMS, en los genitales femeninos, tumores de célula de sector Leydig y ginandroblastoma. En tiroides hay un 32% antecedente de tiroidectomía en las mujeres y un 13% en los hombres, y hay más de 20% de veces de riesgo de cáncer de tiroides. Gracias a Dios es cáncer de tiroides diferenciado. En el sistema visual, médulo epitelioma de cuerpo ciliar, cabeza y cuello, amartoma nasal, cóndromo mesenquimático benigno, jamás había escuchado eso. El sistema nervioso central, blastomas pituitario y pineoblastoma, una relación establecida, y hay una duda si es que existe una relación o solamente esporádico con sarcoma y méduloblastoma infraterritorial embrionario. También tienen, aunque una relación bastante esporádica, pólipos en el sistema gastrointestinal, ¿ya? Yo para guiar esta revisión, y con esto deben quedar 4 diapositivas, me pregunté solamente estas 4 cosas. ¿Existe el blastoma pleuropulmonar neonatal? ¿Esto es una recurrencia o es un nuevo tumor? ¿Existe un rol en la quimioterapia ayudante para este paciente? ¿Y cuál es el plan de seguimiento? La primera pregunta, y como dijo, agradezco a este registro porque los estudios que han hecho son bastante buenos, publicado en Journal of Pediatric Surgery hace 4 años, ¿se puede distinguir la malformación pulmonar quística de blastoma pleuropulmonar basado en clínica y estudios radiológicos? Esta es la tabla principal del estudio. Tenían 93 casos, todos asintomáticos, y fíjense el odds ratio para detección prenatal, o sea, es 150 veces menos probable que algo sea blastoma pleuropulmonar si es que tenía diagnóstico prenatal. Y aquí están varias de las cosas que comentó la doctora radióloga, perdón, no me acuerdo su nombre, pero no su apellido, Isabel. Si tienen quistes multiloculares, por ejemplo, quistes simple versus complejo, unilateral versus bilateral, aumenta la posibilidad de blastoma, unilobar versus multilobar, aumenta, pero me sorprende muchísimo este odds ratio para la detección prenatal. Entonces ellos, que son canadienses, tienen esta tablita que dice malformación pulmonar quística, 215 pacientes. Si son sintomáticos, obviamente van a resección. Si son no sintomáticos, miren aquí, es muy bonito porque creo que nadie en Latinoamérica tiene esta capacidad. Hágale mutación DICER1 a todos. O sea, nosotros en el hospital, para hacer este paciente que ya tenía el diagnóstico, nos costó un montón convencer a todo el mundo de que mandaran este estudio a Estados Unidos y que se lo hiciera. Si es positivo, claramente va a ser un diagnóstico con un valor predictivo positivo 100% blastoma pleuropulmonar. Si es negativo o es desconocido, fíjense acá, si hay factores radiológicos de malformación pulmonar quística con un valor predictivo positivo, y esos factores radiológicos están sacados de la tabla que acabo de mostrar, diagnóstico de malformación pulmonar quística. Si no tiene factores radiológicos o son desconocidos, pero la detección es antenatal, eso tiene un valor predictivo positivo del 96%, 26 de 27 casos en esta serie de 215, para un diagnóstico de malformación pulmonar quística. Así que creo que hay que tener la mente abierta de que puede ser blastoma pulmonar, pero algo detectado antenatalmente es casi imposible que sea blastoma pleuropulmonar. Así que ese es un primer artículo. Respecto a si es recurrencia versus un nuevo tumor, claramente en esto no encontré evidencia, así que solamente expongo los argumentos, pero me encantaría que esto fuera más a debate. Bueno, lo primero es que la primera resección fue una resección completa con margen negativo y con un buen margen negativo. El tipo 1 tiene muy poca recurrencia y en general cuando recurren, y esto fue algo que nos enseñó la doctora Schultz, recurren como tipo 2 o 3. Es decir, si uno resecó una resección parcial de un quiste de un tipo 1, eso no recurre generalmente como quiste, sino que recurre como una masa sólida muchos años después. El segundo tumor en realidad está en otro sitio quirúrgico, si bien se puede plantear que, y ahí está la importantísima pregunta de la doctora Aldunate, que me pregunta si es que las fisuras estaban completas o no. La verdad es que los pulmones, las primeras lesiones eran casi completamente intraparenquimatosas, y si bien
invadía la totalidad del tórax superior izquierdo, entonces no se puede decir que no haya habido violación anatómica. El segundo tumor era completamente dependiente del segmento superior del lóbulo inferior. Aquí está el argumento del doctor Blanco. Al ser DICER1 positivo, todas las células de su pulmón tienen riesgo de tener nuevas lesiones. Y el TAC, que esto también lo conversamos, podría haber tenido un falso negativo en el lóbulo inferior izquierdo al estar comprimido. Respecto a si la quimioterapia sirve en este caso, este es una publicación un poco más antigua, hace 15 años, pero se pregunta por el rol de la quimioterapia en blastoma pleuropulmonar tipo 1 específicamente. Y aquí están las curvas de sobrevida. La sobrevida, estos son 38 pacientes solamente, y la curva de sobrevida es significativamente distinta cuando sea quimioterapia que cuando no sea quimioterapia, ¿ya? Esto fue una sorpresa para nosotros porque la recomendación actual es solamente cirugía para los tipo 1. Y entonces, ¿cómo explicamos esto? Estos son 38 pacientes año 2006. En cáncer, en el año 2015, 5 años, reportaron el registro completo, 350 casos. Hasta la fecha llevan 420 casos, pero de todos los que ellos reciben, más o menos un 80% son blastomas y un 20% en realidad por la patología central se dan cuenta que son otras cosas, principalmente malformaciones pulmonares quísticos. De estos 350 casos, 115 son tipo 1 y en este estudio se mostraron que no hay diferencia en la sobrevida o en recurrencia con la quimioterapia para los tipo 1 y en esto está basado la recomendación actual. En los tipo 2 y tipo 3 está mucho más claro el régimen IVADO para blastoma tipo 2 y tipo 3. De nuevo, los mismos autores, el mismo registro. Esto solamente está disponible como abstract, son 42 pacientes, una cohorte prospectiva tratada con IVADO comparada con la cohorte histórica no tratada o tratada con otro régimen. Y la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años, miren, es categóricamente distinta. Con IVADO alcanza el 70% y sin con 44%. Y la sobrevida global alcanza el 80% versus un 60% sin esta quimioterapia. Y con esto termino la última pregunta, ¿cómo seguir a este paciente? Nosotros estamos tremendamente preocupados porque la recurrencia fue tremendamente precoz. La primera cirugía fue en octubre, la segunda fue en enero, así que vemos que una familia que en el fondo le han ido como podando 2 veces el pulmón y en este caso en ningún caso está cerrado. Perfectamente le pueden seguir apareciendo lesiones en el pulmón y en otras partes del cuerpo. Pero es interesantísimo este trabajo y lo encontré tan detallado porque este trabajo está publicado en Radiographics y se pregunta ¿cuál es la sobrevida que ganamos al detectar los tumores tempranos versus la limitación de expectativa de vida que obtenemos del paciente al administrarle una dosis altísima de radiación? Entonces, por ejemplo, este estudio es tremendamente detallado, no voy a entrar en todas las cosas, pero por ejemplo aquí se preguntan si es mujer, si es hombre, si es 4 veces al año, 2 veces al año o una vez al año. Y por ejemplo, pérdida de la expectativa de vida, 100 días, 16 días, calculando la incidencia del cáncer asociado a la radiación y la mortalidad de esos cánceres asociados a la radiación. Entonces, aquí arriba está la estrategia combinada de radiografía con escáner, que fue la más votada por ustedes, y la pérdida de expectativa de vida es muy baja. En el fondo, seguir con radiografía y solamente ante hallazgos positivos, tomar escáner. En cambio, que hacer solamente escáner tiene una pérdida de expectativa de vida mucho mayor. Este gráfico lo resume bastante bien, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por explicarlo bien, pero en el fondo, en las barras gris oscuro, está el riesgo de no detectar un blastoma pleuropulmonar, la pérdida de expectativa de vida por no detectar un blastoma pulmonar a tiempo. Entonces, si se fijan las 2 primeras barras de la izquierda, dicen, si uno no hace nada de screening, es tremenda, es altísima la pérdida de expectativa de vida. Después, todas estas barras que van como aumentando son la estrategia de CT, solamente escáner. 1 cada 3 años, 1 cada 2 años, 1 vez al año. ¿Bien? Entonces, a medida que uno aumenta la dosis de radiación, claramente va aumentando el riesgo. El riesgo en gris claro se refiere al riesgo de obtener una mortalidad por cáncer asociado a la radiación. Entonces, todo esto está en gris claro y en realidad la parte gris oscura, que es la pérdida de expectativa de vida por la mortalidad del cáncer, es muy bajita, pero es más alta mientras menos hacemos el escáner. Y con esto termino. A la derecha está
mencionado la estrategia de radiografía con escáner. Y si ven, aunque sea 4 veces al año, 2 veces al año o 1 vez al año, la pérdida de expectativa de vida es la menor, es comparable a hacer un escáner 1 vez al año, es por lejos la menor, si bien va a haber un aumento de blastomas pulmonares. Si queremos detectar todos los blastomas pulmonares, claramente tenemos que hacerlo con escáner exclusivamente, pero le vamos a agregar mortalidad al paciente. Entonces concluyen ellos que es la mejor estrategia combinada, y no se matriculan con una periodicidad específica. Pero da gusto tener en un tumor tan raro un estudio tan fino, porque creo que los tumores raros uno muchas veces tiene que hacer mano más bien a los principios, a la fisiología, etcétera, y no tanto con la evidencia. En conclusión, este es el tumor pulmonar primario más frecuente, está asociado a un síndrome de Dicer 1, la presentación prenatal es muy rara, el tratamiento es solo quirúrgico para el tipo 1, lo dejo ahí como un signo de interrogación, porque pienso que en este caso puede que tomemos una conducta distinta, y con IVADO para los tipos 2 y 3, y el seguimiento estandarizado para pesquisa precoz de otros tumores, que son parte del síndrome, tiene que ser compensado con minimizar los riesgos de la radiación. Y ahí les dejo esto va a estar subido después, ahí está la bibliografía. Muchas gracias, muy interesante el caso y cómo se dio la evolución del paciente en realidad. El hecho de que haya sido un diagnóstico antenatal en el fondo también. Había una de William Murcia. ¿Consideran que hay algún papel de la pleurectomía parietal para lograr un adecuado control local? A ver si es que alguien nos podría dar algunas opiniones al respecto. Quizás la doctora Flores, que estaba ahí entrando y saliendo, a ver si logró... Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola Paula, buenas disculpen. noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Escuché todo el caso, excelente la presentación, me encantó. Lo único que tengo para aportar es, sí, es altamente frecuente, hemos tenido muy pocos casos que yo recuerde en el hospital, y para comentar, estuve en una de las últimas CIOP, creo que fue en Kioto, una de las patólogas, que creo que es la que vos estabas mencionando recién, habló sobre Dicer y sobre el blastoma y la diferenciación histológica con el CICAM4, o sea, con la MAC4, o malformación adenomatoidea quística, y puntualmente lo que hacían hincapié era la dificultad aún histológica para hacer la diferencia de diagnóstico, que muchas veces o sea, el paciente, como tenía resección completa y demás, o sea, lo ponían como un medio signo de pregunta y tenían un control estricto postquirúrgico, porque les era casi imposible, digamos, hacer la diferenciación histológica. Lo que llama la atención es justamente que esto tenía un diagnóstico prenatal, como bien vos lo dijiste, y la verdad que para pensar que sea blastoma, pero bueno, también lo que en mi cabeza puede haber pasado es que quizás este chico con una malformación predisponente quística más su Dicer 1, quizás pudo haber desarrollado este blastoma, así bien es poco tiempo. Sí, es todo muy raro, los casos son aislados y nada, eso es lo que creo que puedo aportar. Muchas gracias por la palabra. Y sobre la pregunta de la pleurectomía, yo creo que no tiene ningún rol, pero quizá alguien con más autoridad. Bueno, nosotros hemos hecho algunos casos y por supuesto depende de dónde esté localizada la lesión, pero habitualmente son intrapulmonares. También hemos visto blastomas pleuropulmonares rotos, al menos en un paciente con Ángel que se presentó con una hemorragia y pensaron que era un hemotórax, y bueno, era un blastoma que se presentó con una ruptura tumoral, y por lo tanto eventualmente en ese caso podemos haber hecho una pleurectomía, pero en general son lesiones intraparenquimatosas y por lo tanto yo creo que la pleurectomía no es necesaria en la mayoría de ellos. Héctor. Pacheco.
Sí, yo creo que muchas veces lo que está en la pleura, lo que impresiona como que esté extendido la pleura, o un caso que me pasó a mí, el pericardio, muchas veces es inflamatorio. Yo creo que no es necesario hacer una pleurectomía. Además, uno cuando hace la cirugía no está seguro del diagnóstico. El diagnóstico es anatomopatológico, entonces hacer una resección no estaría indicada. Estoy de acuerdo con lo que dijo Paula, ¿no? Respecto a la cirugía, Nano, ¿la resección inicial también la hiciste con Stapler en la primera cirugía? No. Y no sé si es que la doctora Clavería, desde el punto de vista oncológico, nos quería hacer algún comentario en cuanto también a la patología en sí y al seguimiento. Bueno, primero dar las gracias por la invitación, gracias a José Campos, que ha sido un tremendo apoyo en este caso, súper complejo. La verdad que nosotros en el hospital no teníamos experiencia, no habíamos tenido ningún caso. Este caso se presentó específicamente en el Comité de Tumores Raros del PINDA, que se presenta el caso con el grupo del Sanyut, y porque con la baja tasa de tumores malignos pulmonares, se requiere todo este estudio colaborativo y en ese sentido esta cirugía ha sido un tremendo aporte para nuestra experiencia también oncológica. Inicialmente uno siempre trata, sobre todo en recién nacido, por toda la morbilidad que implica una quimioterapia, porque claramente la toleran mucho más mal y tienen mucho más infecciones y complicaciones varias, pero en el fondo siempre hay que tomar la mejor medida, ver su sobrevida, complicaciones. En este caso, en los grupos que se presentó, se planteó hacer una quimioterapia coadyuvante de baja intensidad, como de rhabdocinio-sarcoma de baja intensidad. Y la decisión que vamos a tomar para reducir, si bien es tipo 1 y la cirugía ha sido súper completa y con buenos márgenes, pero para la tasa recidiva vamos a inclinarnos por por una quimioterapia. Si bien en este paciente es todo un desafío, porque ya con esta precocidad de sus manifestaciones de su síndrome de Dicer-1, solo nos queda, bueno, seguir adelante y mantener un seguimiento estrecho. En ese sentido están las normas del CDC que van haciendo una guía pensando en todos los otros tumores que pueden desarrollar estos niños, tiroideos, renales, cerebrales, y la clínica que siempre va a ser la que va a comandar. Eso. Y solo para como compartir parte de las discusiones que tuvimos, que parte del argumento de si dar quimioterapia o no también tiene que ver con cuando un paciente tiene una mutación de línea germinal. En el fondo, puede que la quimioterapia también provoque tumores. Nosotros no sabemos si ese riñón... A largo plazo. Claro, nosotros no sabemos si ese riñón está esperando ahí el segundo hit y uno no sabe si la quimioterapia... Espera un segundo cáncer en los niños teóricamente tratados, dependiendo de qué agente hayan usado, en promedio 10 años, pero en estos niños que ya tienen una mutación germinal, hay que esperarlos antes. Por eso el desafío, lo que les comentaba, en el fondo el seguimiento de este paciente, o sea, salir del tema pulmonar ahora, pero vigilar todos los otros sistemas que están en mayor riesgo de desarrollar un segundo cáncer en el sentido de otro episodio, no un segundo cáncer, que es lo que se habla habitualmente como consecuencia del tratamiento quimioterápico que recibieron. Y con mayor razón uno trata de limitar las indicaciones en este tipo de pacientes de radioterapia. Sí, bueno, le queda un largo camino por delante a este niño. Nosotros lo hemos vivido ya en Dicer-1 y bueno, falta mucho tiempo. Por supuesto hay que tratar de minimizar la radiación. Isabel me recuerda que efectivamente nosotros tenemos que hacer ecografías testiculares, ecografía de tiroides a estos niños por largo tiempo como seguimiento. Recordar que la ecografía es bastante buena para diferentes cosas, para todos los órganos sólidos, por supuesto en cuello, porque los pacientes van a presentar segundos cánceres probablemente en un Dicer-1. Así que recordar el seguimiento, que es súper importante, con la menor radiación posible, por supuesto.
¿Algún otro comentario? ¿Hay algún comentario? Hay varias felicitaciones en el chat. Yo creo que, Nano, muchas gracias nuevamente por una magnífica presentación de un caso que es súper interesante y la revisión de la literatura. Y Sí, quiero creo aprovechar de agradecer igual bueno, a los obstetras primero, a los oncólogos, a los radiólogos, al doctor Achim, que es como cirujano de tórax senior, que nos ha ayudado en todas las decisiones. Ha sido un esfuerzo de grupo, y la verdad es que hemos aprendido mucho también, lo voy a volver a decir, de este registro internacional, con la generosidad con la que te contactan, te apoyan, te ayudan. Así que yo recibo el agradecimiento por el caso, pero ha sido un esfuerzo de equipo de todo el hospital. Muchas gracias. los quiero invitar como última cosa hay dame un segundo, déjenme ver si puedo compartir yo un minuto la pantalla, que Alexander me pide, están viéndolo todos, me pide que traten de contestar esta encuesta, que es una encuesta de tecnología 3D y cirugía pediátrica en Iberoamérica. Varios de nosotros ya lo contestamos, quienes puedan contestarlo también es súper útil, van varios participantes y es bueno que podamos hacerlo. Es dirigido a cirujanos, radiólogos y pediatras. Así que después se los compartimos y por favor, quienes puedan la responden. No sé si con Bien, esto nos podemos muchas despedir. gracias a todos los que nos acompañaron. En algún minuto tuvimos sobre 70 participantes conectados. Una pregunta. En la reunión del año. ¿Sí? Le quería preguntar a José sobre el stapler que utilizó en la segunda cirugía. ¿Qué stapler utilizaste? ¿Qué calibre tiene el stapler que utilizaste? Usamos carga morada, que actualmente es la intermedia, pero sí hicimos, esto es curioso, porque quizás cuando uno hace una segmentectomía formal, uno podría decir no se usa el stapler, pero sí hicimos toda la disección de las ramas segmentarias, del bronquio, de la arteria, etcétera, y simplemente usamos el stapler como para tener mayor seguridad al ver el segmento que no se inflaba. Pero para responder la pregunta era en carga morada, que es el espesor intermedio actualmente. Gracias. Muy buena la presentación, muy bueno el caso, y bueno, sigan por esa línea de presentar casos interesantes como este. Quizás tengamos que presentarle un par de años más de nuevo. Quizás sí. Bueno, saludos a todos. Con esto damos por la reunión por finalizada y nos juntamos nuevamente el próximo mes, también el tercer lunes del mes, para otro caso clínico y revisión de la literatura. Que estén muy bien todos. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias Jimena, gracias Paula, gracias Héctor. Que estén todos muy bien, adiós. Y muchas gracias Isabel Puente Alba. Gracias a la doctora Flores. Gracias. Gracias. Estuvo re buena la modalidad, creo yo, Sí. de caso clínico y revisión de la literatura. A mí me gustó, como que salió bien. Encuentro que es bueno un caso nomás, y aparte 9:15, más de una hora es demasiado, creo yo. ¿Ya hay Cooper? ¿Dónde está Cooper? Queremos a Cooper. Voy a buscarlo. Ya te echa de menos. Esperando que se cruzara por delante, al que hiciera alguno de sus... Nada, lo tengo atrapado afuera, espérate. Que botara alguna lámpara, alguna cosa así. Cooper, Empieza a Cooper. comer las cosas. Queremos a Cooper, queremos a Cooper. Doctor Blanco, tanto tiempo que no lo veo, ¿cómo está? ¿Dónde está? No lo veo. Está ahí a Blanco. ¿Está conectado todavía? Abre la cámara, Blanco, te pusiste...
Te pusiste Ya, negro. ahora. No, sí, lo dejó prendido nomás y se mandó a cambiar. La Dore ya no está. Igual que Pancho Sandón. Ya, abrazos a todos. Cristiano Sandón quedó... ¿Ah? Cortemos. No, yo quiero ver a Cooper. Hola. Hola, Real, doctor ya. Blanco. Ya, pero paremos Hola, la oye, grabación. Fernando, te pasaste, te felicito.